Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra saludarlos una vez más. Hoy tengo el privilegio de compartir este momento especial con un gran amigo y siervo de Dios, Ricardo Robortela. Es una alegría poder estar juntos nuevamente, porque cada vez que grabamos un video, sentimos cómo el cielo se abre y muchas vidas son alcanzadas por la gracia divina. Gracias a Dios, los mensajes anteriores tocaron profundamente el corazón de muchas personas, y hoy sentimos en nuestro espíritu que debemos hablar sobre un tema esencial: el Espíritu Santo. Muchas personas tienen una idea vaga o confusa sobre quién es el Espíritu Santo. Algunos piensan que se trata solamente de una energía o fuerza sobrenatural, pero la verdad va mucho más allá. El Espíritu Santo es una persona, con emociones, voluntad y un propósito claro: transformar completamente tu vida desde lo más profundo del alma. Estábamos conversando hace poco y llegamos a una conclusión importante. Todavía hay mucho desconocimiento dentro de la Iglesia acerca del Espíritu Santo. Esta falta de entendimiento genera muchas dudas en las personas. Algunas llegan incluso a preguntarse si realmente tienen al Espíritu Santo con ellas, o si alguna vez lo tuvieron. Se sienten confundidas, temerosas, hasta culpables por cosas del pasado, creyendo que quizás ofendieron al Espíritu de Dios de una manera irreversible. Y es precisamente esta confusión la que impide que puedan vivir plenamente todo lo que Dios ya preparó para sus vidas. Hay quienes solo sienten la presencia del Espíritu durante un culto o una adoración, pero luego, cuando enfrentan problemas, sienten como si Él ya no estuviera ahí. Y no es así. Por eso, en este video, vamos a compartir contigo 10 datos impactantes y reveladores sobre el Espíritu Santo. Estoy convencido de que, después de conocer estas verdades, tu forma de relacionarte con Dios nunca será la misma. Quiero aprovechar también para invitarte a conocer el canal de Ricardo aquí en YouTube. Él comparte mensajes profundos, llenos de dirección espiritual y palabras proféticas que han bendecido a muchas personas. Dios lo ha capacitado con un don especial para traer dirección a quienes lo escuchan. Después de ver este video, no olvides pasar por su canal. El enlace estará en la descripción para que puedas suscribirte y seguir creciendo espiritualmente. Ahora sí, entremos en el tema. Lo primero que debemos tener muy claro es que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros en el momento en que le entregamos sinceramente nuestra vida a Jesús. Cuando reconoces que Él es el único Salvador, que murió por ti y resucitó para darte vida eterna, y confiesas con tu boca que Él es el Señor, en ese instante el Espíritu Santo entra a morar en tu interior. Tal vez sientas una emoción fuerte, o tal vez no sientas nada. Pero más allá de las sensaciones, lo que importa es tener la seguridad de que, si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está contigo. No necesitas volver a empezar cada vez que fallas. Si cometes errores, tienes a Jesús como intercesor. Te arrepientes, pides perdón y Él te restaura. Su misericordia se renueva cada día. Entonces, si ya hiciste ese compromiso con Jesús, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está en ti. Pero si aún no has dado ese paso, no sigas postergándolo. Nadie sabe cuándo llegará su último día en esta tierra, y el único camino que nos lleva a la vida eterna es tener al Espíritu Santo como garantía de nuestra redención. Ahora viene una reflexión muy importante. El Espíritu Santo no está en tu vida simplemente para que experimentes momentos emocionales. Su propósito es mucho más profundo. Él viene para moldearte, para darte una nueva mentalidad y para llenarte de poder. Voy a compartir contigo un pasaje bíblico que lo confirma. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta declaración de Jesús no fue simbólica. Él hablaba de un poder real, un poder transformador que te capacita para vivir en obediencia, para testificar con valentía y para llevar esperanza donde hay oscuridad. El poder del Espíritu Santo no se limita a hacernos llorar o a sentir una alegría desbordante. Jesús no prometió el Espíritu solamente para provocar emociones, sino para capacitarnos como testigos verdaderos de su amor y de su verdad. Su propósito es claro: transformarnos desde lo más profundo del ser hasta convertirnos en personas que reflejan el carácter de Cristo. Este pasaje de Hechos capítulo 2, que describe la venida del Espíritu Santo, es uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. Sin embargo, es fundamental entender que lo que ocurrió allí no fue simplemente una manifestación externa, sino un cambio interno radical. Antes de que el Espíritu descendiera, Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para esa experiencia transformadora, no solo emocional. Muchas veces creemos que estamos siendo llenos del Espíritu porque lloramos, temblamos o incluso caemos al suelo. Pero esas manifestaciones, aunque válidas en ciertos contextos, no son la esencia de la presencia del Espíritu. Somos seres compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y, en muchos casos, cuando el Espíritu toca nuestro interior, lo hace directamente en el espíritu, no en el cuerpo o las emociones. Y aunque nuestras emociones pueden reaccionar con lágrimas, estremecimientos o una sensación de paz, el verdadero impacto ocurre en el lugar más profundo, el corazón renovado. Cada persona responde de manera distinta a esa presencia divina. Algunos sienten el toque y simplemente se quedan en silencio. Otros lloran. Algunos tiemblan o caen al suelo. Pero no existe una fórmula, ni una reacción oficial que confirme si alguien ha sido tocado por el Espíritu. No debemos dejarnos engañar por los estereotipos que muchas veces vemos en reuniones o eventos espirituales. No es más espiritual el que gira sin parar ni el que grita con fuerza. La evidencia más poderosa de que el Espíritu Santo está en alguien es el cambio real, la transformación continua de su vida. Recuerdo una ocasión en la que fui a una vigilia. El ambiente era muy ruidoso, lleno de movimientos y gritos. Al principio, parecía que Dios estaba obrando, pero algo en mi interior no se sentía en paz. El culto había terminado, Dios ya había hablado a través de la predicación, y sin embargo, muchas personas seguían forzando manifestaciones. Vi incluso a algunos empujando suavemente a otros para que cayeran durante la oración. Hubo un momento en que alguien intentó empujarme, y yo simplemente afirmé bien los pies y pensé: nadie me va a tumbar a la fuerza. Si Dios quiere tocarme, lo hará sin necesidad de teatro. Fue entonces cuando una hermana se me acercó con humildad, sin hacer ruido ni llamar la atención. Me preguntó con sencillez: ¿puedo orar por ti? Le respondí que sí, con gusto. Y en cuanto comenzó a orar, sentí una presencia tan dulce, tan real, que no pude contener las lágrimas. Una paz profunda descendió sobre mí, y supe en mi ese momento que era Dios obrando. Fue algo genuino, sin espectáculo, sin forzar nada. El Espíritu Santo me estaba ministrando directamente. Ese día entendí con más claridad la diferencia entre lo emocional y lo espiritual. Aprendí a discernir entre lo que proviene del alma, que muchas veces busca impresionar o responder a la presión del ambiente, y lo que viene del espíritu, que trabaja de manera silenciosa pero poderosa. Y eso nos lleva a una reflexión importante. No permitas que la presión de otros determine tu experiencia con Dios. No es necesario que hables en lenguas o que tengas una manifestación visible
para saber que el Espíritu Santo está contigo. Hay quienes todavía no han experimentado ciertos dones y se sienten menos espirituales por eso. Pero el Espíritu se manifiesta en diferentes formas y tiempos, según la voluntad de Dios y la apertura de tu corazón. No te sientas menos espiritual por no tener el don de lenguas todavía. Eso no te hace inferior, ni significa que estés lejos de Dios. Recuerda lo que te dije antes. Si ya le entregaste tu vida a Jesús, entonces el Espíritu Santo ya habita en ti. Él está contigo, incluso si aún no has experimentado ciertos dones espirituales. En mi caso, por ejemplo, pasaron casi 2 años después de mi conversión antes de que yo recibiera el don de lenguas. Y con el tiempo, entendí por qué. Fue en el tiempo perfecto de Dios. Sinceramente, si hubiera recibido ese don antes, quizás me habría llenado de orgullo, habría bajado la guardia en mi vida espiritual y me habría confiado demasiado. A veces pensamos que ciertos dones nos hacen superiores, pero no es así. Dios sabe cuándo estamos preparados para recibir algo sin que eso nos dañe o nos desvíe. Así que si todavía no lo has recibido, confía. No te compares con nadie. Tu comunión con Dios es única. No te dejes presionar por lo que otros aparentan. Vive tu fe con sinceridad y profundidad. Ahora avancemos a una verdad muy poderosa. Antes de que el Espíritu Santo descendiera, Jesús tuvo que ascender al cielo. Esto nos enseña algo fundamental. Quiero que escuches estas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Este pasaje nos revela que hay un principio espiritual en juego. Para que lo nuevo de Dios venga, algo tiene que irse primero. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si realmente anhelas ser lleno del Espíritu Santo, primero debes vaciarte de ti mismo, vaciarte de tus orgullos, de tus hábitos que no agradan a Dios, de tus propias ideas. El Espíritu no llena corazones que ya están llenos de otras cosas. Él busca espacio. Y ese espacio solo se crea cuando renunciamos a lo que nos separa de Él. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice que seremos sus testigos cuando el Espíritu venga sobre nosotros. Pero hay un detalle interesante. La palabra testigo, en su raíz original, significa mártir. Esto significa que Jesús estaba diciendo, ustedes morirán a sí mismos para vivir para mí. Y eso es exactamente lo que pasa. El proceso de llenura del Espíritu comienza con una muerte voluntaria del ego, de nuestra carne, de nuestra autosuficiencia. Me gusta mucho el pasaje de Isaías, capítulo 6, donde se dice que fue después de la muerte del rey Usías que Isaías vio al Señor. Eso es muy simbólico. A veces, algo tiene que morir. Un apego, una vanidad, un pecado oculto, para que podamos ver a Dios con claridad. La muerte del yo es la puerta que abre paso a una vida verdaderamente espiritual. Y ahí entra la importancia de disciplinas como la oración y el ayuno. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Ayunar es decirle a tu cuerpo, tú no mandas más. Es enfocar tu espíritu, debilitar tu carne y hacer espacio para que el Espíritu Santo gobierne tus decisiones. Ahora bien, Él no te obligará. El Espíritu Santo no es un invasor, es un guía. Tú decides si lo sigues o no. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, no apaguen al Espíritu. Es posible resistirlo, silenciarlo, ignorarlo. Pero cuanto más rindes tu voluntad, más Él te dirige. Y todo esto nos lleva a un principio aún más profundo. El Espíritu se derrama sobre quienes obedecen, no solamente sobre quienes oran. Hay muchas personas que oran sin cesar, que suben al monte, que asisten a todas las vigilias, pero en su día a día
desobedecen al Espíritu en las cosas pequeñas. Y esas pequeñas desobediencias son como pequeñas grietas en un recipiente lleno de agua. Por más que se llene en el culto, el agua se escapa poco a poco por esas fisuras. Hay quienes salen de una reunión llenos del fuego de Dios, pero al día siguiente ya se sienten vacíos otra vez. ¿Por qué? Porque no vigilan. Y Jesús lo dijo claramente: oren y vigilen para no caer en tentación. La oración sin vigilancia es como llenar un balde roto. Por eso no basta con orar, hay que obedecer. La obediencia es lo que conserva la presencia del Espíritu en nosotros. Déjame compartirte un versículo que siempre asocio con este principio. La obediencia muchas veces se confunde con legalismo, pero en realidad es una expresión de amor. No es una carga, es una respuesta a la gracia. Lamentablemente, a veces adoptamos una actitud muy ligera, pensando que Dios lo entiende todo, que no importa cómo vivamos. Pero no, queridos, hay un proceso en el que Dios espera que nos disciplinemos, que crezcamos, que maduremos espiritualmente. La obediencia es parte esencial de ese proceso. La santificación y la disciplina son caminos que caminan juntos. No hay llenura del Espíritu sin una vida rendida, una vida ordenada, una vida que diga: Señor, aquí estoy, moldéame. ¿Y cómo se ve eso en lo cotidiano? Con disciplina. Disciplina en la oración, en el estudio de la palabra, en el ayuno. Disciplina en el carácter, en la forma en la que tratamos a los demás, en cómo respondemos a las pruebas y tentaciones. La obediencia de la que tanto hablamos no es solo un acto puntual, es un estilo de vida. Es una constancia que se forma con práctica y compromiso. Porque sí, es muy fácil decir: Dios entiende mi proceso, pero también es necesario preguntarnos: ¿estoy haciendo mi parte? ¿Estoy sembrando en el Espíritu o simplemente dejando que todo fluya sin orden? La verdad es esta: lo que siembras, cosechas. Si siembras una vida de oración, cosecharás intimidad con Dios. Si siembras ayuno y renuncia, cosecharás poder espiritual. Si siembras obediencia, cosecharás autoridad en lo alto. Mira a tu alrededor. Las personas más usadas por Dios no son perfectas, pero sí son disciplinadas. Son personas enfocadas, comprometidas, que tomaron la decisión de rendirse cada día. La palabra lo dice claramente en Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A quiénes se les da el Espíritu? A los que obedecen. Dios se compromete con quienes están comprometidos con Él. No se trata solo de emoción o de momentos intensos, sino de fidelidad en lo secreto. Y ahora llegamos a una verdad muy importante. Hay quienes no pueden recibir el Espíritu Santo porque lo resisten. Sí, aunque parezca fuerte, es así. Hay personas que han oído hablar del Espíritu, que conocen de Él, pero no se entregan, no se rinden. Tienen miedo de lo que pueda pasar si abren todo su corazón. Otros simplemente no lo buscan. No oran, no claman, no se exponen a la presencia. Viven en una resistencia silenciosa, pero constante. Hechos 7:51 lo dice de forma contundente. Duros de cerviz, siempre resisten al Espíritu Santo, como lo hicieron sus antepasados. ¡Qué fuerte! ¿No? Pero qué cierto. No es que Dios no esté hablando. Es que a veces el corazón está tan cerrado, tan endurecido, que no hay lugar para lo nuevo de Dios. Y esto me hace pensar en una historia que me marcó. No sé si tú estuviste viendo esa serie sobre David. ¡Qué maravilla! A mí me fascinó. Una pena que terminó, porque había tanto que aprender. Pero hay algo que quedó grabado en mí. David era un hombre imperfecto, sí. Cometió errores gravísimos, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué?
porque él no resistía al Espíritu. David se quebrantaba. Él anticipó la gracia, anticipó el mover del Espíritu. Vivía con el corazón abierto a la corrección, a la voz de Dios, a los cambios. David no era como esos hombres tercos y orgullosos que resisten. Él era todo lo contrario, y eso es lo que lo convirtió en un instrumento tan poderoso. No era su fuerza, ni su perfección, era su disposición, su corazón quebrantado. Porque quebrantarse no es simplemente llorar, es permitir que Dios te toque en lo más profundo del alma. Es decir, haz tu obra en mí, aunque duela. Y quiero decirte algo más. Muchas veces, la resistencia viene de la religiosidad, de ese molde que nos enseñaron donde todo tiene que ser de cierta forma. Pero Dios no está limitado por nuestras tradiciones. Él quiere hacer algo nuevo, fresco, diferente. Y muchas veces, el obstáculo más grande no es el pecado, es la costumbre. Nos acostumbramos a que Dios se mueva de cierta manera, y si algo se sale del molde, lo criticamos, lo juzgamos, lo descartamos. Pero hoy quiero invitarte a lo contrario. No resistas más. Dale espacio al Espíritu Santo. Déjalo hacer su obra, hermosa en ti. Ábrele el corazón. No seas como los que se cierran, como los que endurecen el alma. Sé como David. Sé esa persona que aunque caiga, se levanta con más fe, con más fuego, con más entrega. Y eso nos lleva al quinto punto. El Espíritu Santo es una promesa, pero no para cualquiera. Es un regalo exclusivo para los hijos de Dios, aquellos que han hecho un pacto con Él. ¿Te das cuenta ahora por qué es tan importante la decisión de entregarle tu vida a Jesús? Cuando tú decidiste entregarle tu vida a Jesús, hiciste algo que en el mundo espiritual tiene un peso gigantesco. Saliste del reino de las tinieblas y entraste en un pacto eterno con Dios. Y, como todo pacto, esto tiene implicaciones. El enemigo no se queda de brazos cruzados cuando pierdes su control. Intentará constantemente desviarte del camino. Pero ahora, también hay un compromiso que tú debes asumir con Dios. No es solo recibir su gracia, es caminar con Él todos los días. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es una promesa tremenda. Jesús no hablaba de algo superficial. Él hablaba de una realidad poderosa. El Espíritu Santo no solo estaría cerca, estaría dentro. Y aquí hay algo importante que debes entender. Hay muchas personas que no van a una iglesia, pero que ya sienten que Dios las está guiando. Dios ha estado hablándoles de muchas maneras, pero ahora ha llegado el momento de algo mayor. No basta con ser usado por Dios ocasionalmente. No basta con que Él te dé una palabra o te guíe de vez en cuando. Dios quiere habitar en ti, y eso solo ocurre cuando permites que el Espíritu Santo entre y se quede. Dios puede usar a cualquiera, incluso a alguien apartado de Él. Usó a una burra para hablarle a un profeta, pero eso no significa que había intimidad. El Espíritu Santo no es para cualquiera. Es una promesa reservada para sus hijos, para aquellos que han hecho un pacto con Él. Y la palabra clave aquí es esta: intimidad. Intimidad. No una relación distante, no una religiosidad vacía, sino una cercanía profunda, personal, transformadora. Recuerda a Juan, el discípulo, amado. Él no solo escuchaba a Jesús predicar, él recostaba su cabeza sobre el pecho del Maestro. Escuchaba los latidos de su corazón. Eso no es religión, eso es intimidad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere contigo. Y me duele ver cuántos pierden este privilegio por orgullo, por tradición, por miedo.
No cierres más tu corazón. No vivas desde la distancia cuando Dios quiere tener comunión cara a cara contigo. Ábrete. Ríndete. Vive esa intensidad de amor que solo los hijos pueden experimentar. Ahora escúchame bien. Dios quiere bendecirte. Sí. Él quiere darte cosas buenas. Pero la mayor bendición que puede darte es su Espíritu. Jesús lo dijo en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Hay muchos que están orando por bendiciones, un trabajo, una puerta abierta, una sanidad, y eso está bien. Pero cuando entras en intimidad con el Espíritu Santo, esas bendiciones empiezan a seguirte. Ya no necesitas correr tras ellas. Él mismo se encarga de abrir puertas, de sorprenderte con regalos que ni siquiera pediste. Es como cuando un padre ama tanto a su hijo que se adelanta a su necesidad. Así es el Padre Celestial. Y cuando tú te enfocas en lo más importante, el Espíritu Santo, todo lo demás llega por añadidura. Por eso Jesús habló de esa perla de gran precio. Dijo que cuando alguien la encuentra, vende todo lo que tiene con tal de poseerla. Esa perla es la presencia del Espíritu en tu vida. Es la revelación de lo eterno, de lo invisible, de lo que no tiene precio. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esta perla es gratuita. Gratuita. Y sin embargo, hay millones de personas luchando por tener lo que perece, por cosas que se desgastan con el tiempo, por logros que se desvanecen. Cuando el tesoro más valioso del universo está disponible para el que cree, para el que se rinde, para el que lo desea de verdad. Cuando caminas con Dios, lo sobrenatural se vuelve natural. Empiezas a ver a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie más nota. Lo valioso no es lo que otros ven en la iglesia. Lo realmente poderoso es lo que ocurre en la intimidad, cuando nadie te aplaude, cuando estás solo, pero sabes que el Espíritu está ahí, hablándote, consolándote, dirigiéndote, y es ahí donde todo cambia. Hay algo que el Espíritu me habló. Ahora, algo que tal vez también te está diciendo a ti. Recibir al Espíritu Santo tiene mucho más que ver con la rendición que con la emoción. Y eso cambia todo. Recuerdo un testimonio que viví al principio de mi camino con Dios. Yo acababa de convertirme y fui a una vigilia. Allí alguien me dijo, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Entonces repite, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y así estuve, por 5 minutos seguidos, repitiendo esas palabras, esperando que algo ocurriera. Pero no pasó nada. Ninguna lengua extraña, ninguna experiencia sobrenatural. Solo un corazón frustrado. Pero luego, tiempo después, viví el verdadero bautismo con el Espíritu Santo. No fue en un ambiente emocional, fue en mi habitación, quebrantado, confundido, lleno de miedos por el futuro. Y fue allí, sin gritos, sin luces, sin nadie empujándome, que simplemente dije, Dios, toma mi vida, toma mis pasos, toma mi futuro, haz lo que quieras conmigo. Me rendí. No tenía respuestas, solo una entrega total. Y ahí fue, cuando el Espíritu encontró un espacio real en mi corazón, y descendió, y comencé a hablar en lenguas, y mi vida jamás volvió a ser la misma. Lo entendí. No se trata de repetir palabras, ni de forzar algo con esfuerzo humano. El Espíritu Santo no se conquista, se recibe. Y se recibe cuando tú te quiebras por dentro y le dices a Dios, que se haga en mí según tu voluntad. Así respondió María, cuando el ángel le dijo que sería madre del Salvador. Lucas capítulo 1,
dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. ¿Y qué respondió ella? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No preguntó cómo ni cuándo. No exigió garantías. Solo se rindió. Y, ¿sabes qué? El Espíritu Santo aún busca corazones como el de María. Corazones que digan, Señor, no entiendo todo, pero me entrego por completo. Aquí estoy. Y ahora viene algo clave. Dios no derrama su Espíritu sobre los que tienen prisa, sino sobre los que perseveran. En Hechos 1:4, Jesús les dijo claramente a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. No se muevan, esperen, perseveren, porque el Espíritu viene, pero vendrá en su tiempo, no en el nuestro. ¿Cuántas veces queremos correr delante de Dios? Queremos su poder, pero sin pasar por el proceso. Queremos su fuego, pero sin pasar por la espera. Pero Dios no tiene prisa. Él no está limitado por el tiempo. Nosotros sí. Recuerda al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel, pero antes los llevó al desierto. ¿Por qué? Para probar su corazón, para ver quién realmente confiaba en él. Y una generación entera murmuró. Una generación entera fue impaciente. Una generación entera quedó en el desierto, excepto Josué y Caleb. Ellos perseveraron. Ellos mantuvieron la fe viva. Ellos se aferraron a la promesa. Y fueron los únicos que cruzaron a la tierra prometida. ¡Qué tremendo! Porque no se trata solo de cuánto tiempo pasa, sino de cómo estás esperando. El tiempo prueba tu fe. El tiempo revela tu corazón. Hay personas que, con el paso del tiempo, se amargan, se enfrían, se olvidan de lo que Dios les prometió, comienzan a murmurar, a dudar, a mirar atrás. Pero hay otros que, aún en el silencio, agradecen. Agradecen por lo que ya han recibido y esperan con gozo lo que aún no ha llegado. Y esa gratitud, ese corazón humilde, perseverante, agradecido, abre la puerta a la promesa. No te canses, no te desesperes. Quizás estás a punto de rendirte y justo después venía la visitación. Quizás tu Jerusalén es este momento. Quédate ahí. Ora. Rinde tu alma. Persevera. Porque el Espíritu Santo no viene a quienes gritan más fuerte, sino a quienes se rinden más profundo. Y cuando Él viene, lo transforma todo. Hay algo que sucede en los ayunos que a veces no entendemos al principio. Muchos piensan que al ayunar sentirán inmediatamente una explosión de fuego celestial. Y sí, a veces ocurre, pero muchas veces no. A veces ayunas, buscas más del Espíritu Santo y parece que nada pasa. Pero escúchame bien, sí está pasando. Porque cada ayuno, cada oración, cada lágrima, es semilla sembrada en tierra espiritual. Y aunque no lo veas en ese momento, Dios está obrando en lo invisible. Con el tiempo, lo que sembraste con perseverancia empieza a dar fruto. El cielo se abre cuando perseveras, no cuando te desesperas. No abandones ese principio. No dejes de buscar. No dejes de ayunar. No dejes de anhelar su presencia. Porque el Espíritu Santo no responde a la impaciencia, responde a la sed. Y aquí viene un punto vital. El Espíritu Santo no quiere solo llenarte. Él quiere guiarte. No es un fuego para sentir y luego apagar. Es una voz que quiere dirigir cada paso que das. Antes de tomar cualquier decisión, sea pequeña o grande, pregúntale al Espíritu Santo, ¿es este tu camino, Señor?
Si no lo es, quítame la paz. Pero si viene de ti, dame la certeza que solo tú puedes dar. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y en el original, hijos, se refiere a hijos maduros. Es decir, no solo aquellos que nacieron de nuevo, sino aquellos que han aprendido a depender y a escuchar. Dios no quiere hijos rebeldes o desorientados. Él quiere hijos que caminen tomados de su mano. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Y el pastor guía. Él va al frente. No empuja, no obliga, solo guía a quienes están dispuestos a seguir. Y nunca lo olvides. El Espíritu Santo no es para los que lo merecen, es para los que tienen sed. En Juan 7, Jesús se levanta en medio de la fiesta y grita con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su interior. Y eso hablaba del Espíritu Santo. No dijo, si alguien es perfecto, ni si alguien nunca falló. Dijo, si alguien tiene sed. ¿Tienes sed? Entonces ven tal como estás. Dios se encargará de transformarte. No necesitas llegar limpio, necesitas llegar dispuesto. Recuerdo algo que contó un amigo mío en la iglesia, durante una clase sobre el Espíritu Santo. Él hablaba del bautismo y del orar en lenguas. En esa iglesia, una congregación tradicional y bastante reservada, ese tema causaba mucha curiosidad. Y una joven, visiblemente conmovida, compartió algo increíble. Ella había estado apartada de los caminos de Dios. Cada noche llegaba a casa con el alma vacía, el corazón destrozado. Y aunque su vida estaba llena de errores, de tropiezos, había algo que no podía explicar. Un deseo intenso de orar en lenguas. Ella pensaba que estaba haciendo algo mal, que quizás estaba blasfemando, porque sentía que no era digna. Pero, cada vez que se quebraba en oración, esa manifestación fluía con poder. Y esa noche entendió algo que tú también necesitas entender. El Espíritu no viene porque seas fuerte. Viene para fortalecerte. No esperes estar bien para buscarlo. Búscalo, y Él te hará estar bien, porque es Él quien te transforma. Es Él quien te levanta. Es Él quien te moldea, de gloria en gloria, hasta que te parezcas cada vez más a Jesús. Y quiero cerrar con una imagen poderosa. Imagina el momento después de la resurrección. Jesús ha vencido la muerte. Los discípulos, temerosos, están encerrados en una habitación. Puertas cerradas, corazones abatidos. Sienten que todo terminó. Pero entonces Jesús aparece. Y lo primero que les dice, no es un reproche, no es una pregunta, no es un discurso teológico. Lo primero que Jesús dice es, paz, paz a sus corazones. Reciban al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos el aliento de Dios. El mismo aliento que dio vida al hombre en el Edén, ahora sopla una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva misión, y les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Eso mismo quiere hacer contigo, hoy. Soplar sobre ti, llenarte, guiarte, restaurarte y enviarte. Solo necesitas abrir el corazón y tener sed. Ahora, presta mucha atención a esto. Estábamos en Juan capítulo 20, cuando Jesús se presenta resucitado ante sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero más adelante, en Hechos capítulo 2, ocurre el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. ¿Qué está pasando aquí? Jesús estaba preparando el camino, estaba abriendo sus corazones para una nueva dimensión espiritual. Y lo más importante, de todo esto
se resume en dos instrucciones claras de parte de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, y reciban el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que él declaró tras resucitar. No les dijo, vayan y funden iglesias. No dijo, vayan y establezcan ministerios. No, hermanos, Jesús no estaba interesado en estructuras humanas. Él estaba revelando la prioridad del reino. El reino de Dios no empieza en un templo, empieza en un corazón lleno del Espíritu Santo. Jesús ordenó hacer discípulos, no levantar instituciones. Porque si tú y yo intentamos establecer una iglesia sin primero ser iglesia, sin ser llenos del Espíritu, sin vivir en intimidad con Dios, lo que construiremos será una institución vacía, no una extensión del reino. Pero si primero somos discípulos, si somos llenos del Espíritu, si caminamos como hijos maduros, entonces cuando fundamos una obra, esa obra llevará el rostro de Cristo. Entonces sí, podremos decir que es ministerio verdadero, porque no se trata de lo que hacemos con nuestras manos, sino de cuánto reflejamos a Jesús en lo que hacemos. No es la estructura lo que da fruto, es la presencia del Espíritu en esa estructura. Hoy hay muchas personas que están cargando estructuras, ministerios, pero están vacíos por dentro. No tienen sacerdocio, no tienen altar, no tienen tiempo con Dios. Y sin eso, nada tiene sentido, porque lo único que verdaderamente sostiene una obra espiritual es el Espíritu de Dios obrando a través de ti. Eso, deja que el Espíritu te guíe. No camines por emociones, camina por dirección. No vivas de aplausos humanos, vive para oír su voz diciéndote, bien hecho, siervo fiel. Y antes de terminar, quiero hablar de algo muy serio. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo algo impactante cuando expulsaba demonios y algunos lo acusaban de hacerlo por el poder de Satanás. Él respondió, pueden hablar contra mí y serán perdonados, pero si hablan contra el Espíritu Santo, no hay perdón. ¿Qué quiso decir? Jesús no estaba hablando solo de maldecir al Espíritu, como muchos creen. Estaba hablando de algo más profundo. Resistir la obra del Espíritu Santo, cerrar el corazón a su voz, despreciar lo que Dios está haciendo, porque es el Espíritu Santo quien te convence, quien te guía al arrepentimiento, quien te muestra el camino de regreso. Y si tú cierras tu corazón a Él, entonces no queda nadie que pueda conducirte de vuelta. Ese es el verdadero peligro. Endurecer el corazón al punto de ya no escuchar la voz del Espíritu. Pero si tú ahora mismo sientes incomodidad, si sientes un toque en tu interior, si algo en ti se quebranta, eso es una señal de que el Espíritu aún está obrando en ti. No estás condenado. Dios aún te está llamando. La puerta sigue abierta. Solo te dice, no cierres tu corazón. Yo quiero guiarte de vuelta. Y quiero cerrar orando por ti que tienes hambre, por ti que tienes sed, por ti que quizás no te sientes digno, pero que sabes en lo profundo de tu alma que necesitas más de Dios. ¿Oramos juntos? Pausa intencional para generar conexión. Señor, en el nombre de Jesús, oro ahora por cada corazón sediento. Oro por aquellos que sienten un vacío, pero que hoy entienden que ese vacío solo puede ser llenado por tu Espíritu. Espíritu Santo, entra ahora. Llena, transforma, sana, restaura, enciende un fuego nuevo. Derrama tu presencia sobre cada uno. Que esta persona reciba dirección, paz y un deseo imparable de conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Y si aún no lo
¿Hiciste? Suscríbete al canal del hermano cuyo enlace está en la descripción. Apóyalo, ora por él, y sigamos juntos llevando la luz del reino. Recibe al Espíritu Santo en tu hogar, ahora mismo. Yo lo creo con todo mi corazón. Recuerdo una vez, estando en África, un pastor me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Me dijo, ¿qué hacen ustedes en Brasil cuando un pastor muere? Yo respondí lo obvio. Bueno, lo enterramos. Entonces él, con total naturalidad, me dijo, aquí no, aquí oramos para que resucite. Creemos que puede volver a la vida. Querido hermano, querida hermana, yo estaba rodeado de 7 pastores, y 4 de ellos habían experimentado la muerte y la resurrección por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque allá hay hambre. Porque cuando el corazón se abre, lo sobrenatural se manifiesta. Y no es que Dios ame más a África, es que allá hay más espacio para Él. Hay más sed, más rendición, más fe. Y eso es lo que quiero orar por ti, ahora, por una hambre nueva, hambre de Dios, hambre del Espíritu, hambre de ser usado, hambre de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro ahora por cada persona que está viendo esta palabra. Oro por los que están sedientos de ti, por los que anhelan ser bautizados con el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toca ahora. Desciende con poder sobre ellos. Toca al enfermo, toca al herido, toca al que está quebrado. Que la enfermedad retroceda, que el dolor se disuelva. Reprendemos el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la opresión espiritual, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hazte presente ahora. Que no te vean como una fuerza, sino como la persona que eres. El amigo, el consejero, el guía, el que transforma desde adentro. Enciende fuego, fuego de amor, fuego de pasión, fuego de santidad, fuego de intimidad contigo. Y Padre, te pido ahora que selles con tu Espíritu a todos los que hoy te están entregando su vida. Jesús, que hoy sea día de salvación. Que hoy el cielo se alegre porque alguien ha vuelto a casa, ya sea desde una habitación de hospital, desde un hotel, desde el trabajo, desde el auto, desde donde estén. Ve ahora, Espíritu Santo, y escucha su clamor. Escribe sus nombres en Pittinter, el libro de la vida. Transforma su historia para siempre. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Gracias, Ricardo, por compartir con nosotros. Fue un honor, una bendición tenerte aquí. Y a ti que estás viendo esto, si esta palabra tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela, porque muchos están esperando una palabra como esta, una voz que les muestre la verdad sobre el Espíritu Santo. Y te invito. El enlace está aquí debajo. Ve ahora al canal de Ricardo. Suscríbete, apóyalo y sigue recibiendo más de esta unción poderosa. Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo y recuerda, no hay nada más glorioso que vivir lleno del Espíritu Santo.